Muy buenas tardes, tengan todas ustedes, sean bienvenidas, bienvenidos. Este es su programa Creciendo en la Gracia. Estamos aquí a través del Hogar de la Fe y la Esperanza, buenas nuevas, y quiero saludar a todos los que están en el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, Jacksonville, Florida, Boston, Albuquerque, Nuevo México y las Carolinas. Toda la red de buenas nuevas, gracias por sintonizarse. Recuerden, estamos también en el video en vivo a través de la plataforma Facebook, ahí nos puedes buscar, y en el canal de YouTube de Calvary Compañerismo Cristiano están todos estos programas. Así es de que, por favor, búscanos, suscríbete, activa la campanita y con mucho gusto ahí te van a estar avisando cada vez que se suba material a este canal de YouTube de Calvary Compañerismo Cristiano. Y bueno, pues quiero dar gracias a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance está en 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs, busca a Lucía para un mensaje de amor en tu jardín. Si quieres sorprender a alguien y que esa celebración sea algo muy especial, ella tiene muchos temas con los cuales puedes sorprender a esa persona que tanto amas. Y si quieres personalizar un regalo o una camisa, busca a Silvia García en Naps and Crafts, camisas y regalos personalizados. Ella también está en las redes sociales, la puedes buscar en su página en Facebook o en Instagram. Y bueno, pues gracias a nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano por su compromiso, su amor por la verdad, sus diezmos, ofrendas y aportaciones hacen posible que este programa llegue hasta donde tú estás. Y hemos estado a lo largo de la semana meditando en la sección Sin del Salmo 119, esta sección que comprende los versículos 161 al 168. Y vemos aquí al salmista en varias etapas, ¿verdad? Primero nos dice qué hace él cuando viene la persecución, ya que el versículo 161 dice: príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Y en este inicio yo quiero rogar al Espíritu Santo que nos guíe a la verdad, que conforte nuestros corazones, que en medio de este conjunto de verdades podamos aprender a tener mayor claridad de qué es tener temor de Dios, qué es el poder alegrarnos y alabar a Dios, qué significa para nosotros cuando este salmista en esta sección dice: me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. ¿Qué significa despojos? ¿Qué es regocijarse? ¿Qué es encontrar esa alegría en la palabra de Dios? Vamos a estar hablando de todas estas cosas, así es de que por favor no le cambies, quédate con nosotros, ¿verdad? En nuestra edición anterior estuvimos hablando de la importancia de lo que significa tener un concepto claro de qué es temor de Dios. Tener temor de Dios implica reconocer a Dios como una autoridad en nuestras vidas, no como una autoridad impuesta, ¿verdad? Sino como una autoridad a la cual nosotros voluntariamente le rendimos nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque en el trabajo tenemos autoridades, tenemos jefes, ¿verdad? Que la empresa elige para ser autoridades. Y ahí nosotros nos sometemos a esas autoridades, digamos, en el horario del trabajo. Cuando estamos fuera del horario del trabajo, pues ya no estamos sometidos a esa autoridad. También vemos este ejercicio de sujeción y sumisión en el gobierno. A veces podría ser que tú votaste por algún gobernante, si es que estás en un gobierno de democracia, y ese gobernante fue el que ganó las elecciones. Pero ¿qué sucede cuando no es así? De todos modos, tienes que de alguna manera sujetarte y someterte a cierta autoridad dentro de lo que es las autoridades en un país o en un estado, ¿verdad? Y a diferencia de estas autoridades que dentro del trabajo, dentro del gobierno, tienes que someterte y son de alguna manera impuestas, en el caso de Dios no es así. Nosotros nos sometemos a Dios en un acto genuino de nuestra voluntad y en respuesta a su amor, ¿verdad? Es una elección voluntaria que se produce cuando nosotros conocemos el amor de Dios, cuando nosotros conocemos sus intenciones, cuando conocemos lo que Dios ha dejado escrito en estos 66 libros. Entonces tenemos la elección de rendir voluntariamente todo lo que implica nuestra propia voluntad, cederla a la autoridad de Dios. ¿Por qué?
porque Él es el creador. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Él no tenía diseñado como tal la caída del hombre. El hombre le dio la espalda a Dios. Recuerda, el plan de Dios en el jardín del Edén con Adán y Eva era comunión con ellos, era plenitud. De hecho, Edén quiere decir lugar de deleite. Él puso este lugar de deleite, un lugar de plenitud y un lugar de comunión en donde Dios tenía una perfecta comunión con el hombre. Sin embargo, en medio de la caída, el hombre es engañado, la mujer, ¿verdad? Son engañados por Satanás y ellos le dan la espalda a Dios, desobedeciendo a la instrucción que Dios le dio. Entonces, el plan de Dios no era ese. El hombre le dio la espalda a Dios, lo desobedeció entre el pecado, a la historia humana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hombre siempre quiere vivir bajo sus propias normas, bajo sus propias reglas. Y podemos ver el resultado en nuestra sociedad actualmente. Este mundo está en un caos, este mundo está envuelto en donde cada quien ha establecido su propio estándar de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que es justo, de lo que es injusto. Y vemos una sociedad sin temor de Dios, sin temor a la autoridad, autodestruyéndose en el falso engaño del progreso. Una sociedad resquebrajada en donde hay anarquía, ingobernabilidad, hay caos y la ley del más fuerte. Pero Dios hoy nos sigue llamando a conocer sus intenciones. Hoy nos sigue llamando a conocer a un Dios que está listo para venir a tu vida y para darte mucha paz. Paz que sobrepase entendimiento. Un Dios que está listo para recibirte. Un Dios que está listo para perdonarte. Pero vamos a ir a un corte y ya volvemos con más de Creciendo en la Gracia. Ya estamos de regreso, gracias por quedarte. Estamos en el Salmo 119. Recuerda, el Salmo 119 es el capítulo más largo de la Biblia, 22 estrofas con 8 versículos cada una de ellas. Estas estrofas representan cada una de las letras del alfabeto hebreo y cada uno de sus renglones empieza con esa letra. Sería maravilloso poderlo leer en ese idioma, pero sin embargo es maravilloso el contenido, ya que en más de 170 versículos contiene una referencia a la palabra de Dios. Y es por eso que le llamamos el corazón de Dios. Y estamos en esta sección sin, y vimos primeramente qué hace el salmista cuando le persiguen. Dice, mi corazón tuvo temor de tus palabras. Estamos hablando acerca de la importancia del temor de Dios, acerca de las intenciones de Dios. Siempre este mundo retrata a Dios como alguien enojado, alguien que quiere castigarnos, alguien que tiene un conjunto de reglas que debemos de seguir. Y nada más mentiroso que eso. Es por eso que necesitas conocer tu Biblia, necesitas abrirla, necesitas saber quién es Dios y cuáles son sus intenciones. Y bueno, hablando de temor de Dios, hablando de las intenciones de Él, mira, ¿cuáles eran las intenciones de Él desde antes de la fundación del mundo con respecto a nosotros? Él sabía perfectamente bien que el hombre le iba a dar la espalda, que le iba a desobedecer, que iba a seguir su propia historia. Pero en Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y muchos pecados. Esta es la historia de todos, de cada uno de nosotros. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo, nos sentó en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros
que estamos unidos a Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? El plan de Dios es maravilloso porque Él es rico en misericordia. Él sabe que nosotros estamos caídos. Él sabe que tenemos dos caminos. O tememos a Dios o estamos obedeciendo y somos esclavos del príncipe de este mundo, el que opera en los hijos de desobediencia. Entonces, si tú te rehusas a obedecer a Dios, tienes que saber que entonces lo que está sucediendo es que tu líder es el diablo. ¿Por qué? Porque le estás obedeciendo. Es el líder del mundo invisible que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Y aquí me encanta porque dice, Dios es tan rico en misericordia, que nos amó tanto, que a pesar de estar muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. ¿Cuándo sucedió esto? Pues muchísimo antes de que tú y yo naciéramos, muchísimo antes de que siquiera pensáramos en si Dios existía. Dios existe y tiene este plan maravilloso, y es por eso que en respuesta a este amor es que nosotros queremos honrarlo, es que nosotros rendimos nuestra voluntad, y es que el corazón comienza a rendirse, a rendir su voluntad, a rendir la autoridad delante de este Dios que no quiere robarnos, que quiere que experimentemos la vida plena y abundante que Jesús prometió. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuándo sucede esto? Cuando tú y yo elegimos voluntariamente la autoridad de Dios. Salimos de la autoridad del príncipe de este mundo, el espíritu que opera y que liderea a todos aquellos que se niegan a obedecer a Dios, y es de que siempre vamos a tener estas dos opciones. O seguimos al príncipe de la potestad del aire, negándonos a obedecer a Dios, o entendemos que Dios es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, nos ha dado vida juntamente con Cristo. ¿A qué se refiere esto? A que cuando Cristo resucitó de los muertos, se llevó a cabo la consumación del perdón de nuestros pecados. Venció a la muerte, y cuando venimos en fe a obedecer a Dios, cuando salimos de la autoridad del diablo y venimos libre y voluntariamente a refugiarnos en su amor y aceptamos con mansedumbre su autoridad a través del arrepentimiento y el perdón de nuestros pecados, entonces Él nos da esta nueva vida. Por lo que podemos concluir que temor de Dios es aceptar libre y voluntariamente, rendir nuestro corazón y nuestra voluntad al amor de Dios. ¿Para qué? Para ser libres del dominio del pecado a través del arrepentimiento, el perdón de mis pecados que Cristo Jesús ofreció en la cruz del Calvario. ¿Cuándo? Pues cuando resucitó de los muertos, resucitó al tercer día para darnos vida eterna juntamente con Él. Entonces, cuando yo decido voluntariamente temer a Dios y comenzar a confiar en su palabra, nunca volveré a sentir temor de ningún ser humano, mucho menos del príncipe de la potestad del aire, porque estamos completamente libres del dominio del pecado. Cristo venció a la muerte, resucitando al tercer día. Ahora, vamos a ver qué sucede cuando nos enfocamos en el temor de Dios y en su palabra. Algo sucede, dice el salmista, me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. Cuando comenzamos esta nueva vida, hay una causa de nuestra alegría. Nos regocijamos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nuestros ojos se alumbran. ¿Por qué? Porque comenzamos a ver con mucha claridad todas las mentiras que Satanás ha puesto en nuestra mente y en nuestro corazón con respecto a quién es Dios. Recuerda, Dios no nos quiere robar. Dios nos quiere enriquecer con su amor, con su perdón. Nos quiere dar vida. Nos quiere sacar de esa oscuridad y de esa esclavitud del pecado. ¿A qué eres esclavo? ¿Eres esclavo a una relación ilícita? ¿Eres esclavo a las mentiras? ¿Eres esclavo a una adicción? ¿Eres esclavo a la pornografía? ¿Eres esclavo a las drogas? ¿Eres esclavo al alcohol? Bueno, pues todas esas cosas traen un sufrimiento. Te dan cierto placer momentáneo, pero enseguida es tan corto ese placer que traen un sufrimiento a tu alma. Dios no quiere eso para ti. Él quiere que tú puedas ser libre
del dominio del pecado, que te regocijes en su palabra cuando tienes este nuevo nacimiento. ¿Cómo te vas a regocijar? Dice, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Y esta palabra despojos no es en el sentido de un tesoro que se ha encontrado por accidente, ¿verdad? Es en el sentido de aquello que se gana en una batalla. Es aquello que se gana en una batalla. En la carta, no recuerdo bien si es Primera o Segunda de Reyes, donde está estos leprosos, ¿verdad? Que ya han sitiado la ciudad y todo eso, y vienen estos leprosos, ya no hay nada que comer, se salen y dicen, bueno, pues vamos a ir a ver al campamento de los que están sitiando para ver si encontramos algo que comer. Al final de todos modos nos van a matar. Si nos matan, pues que nos matan. Y si nos dan de comer, pues que nos den de comer. Al final ellos eran leprosos. Y nosotros nos podemos identificar con ellos porque así somos con el pecado. Tenemos esta lepra del pecado en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que se hallan? Se hallan con que no hay nadie en el campamento. ¿Por qué? Porque Dios ya había escuchado la oración de todos los israelitas que estaban atrás, ¿verdad?, de las murallas, esperando en Dios. Estos leprosos salen y se dan cuenta que no hay nadie. Y encuentran comida, dice que encuentran despojos. Y despojos no son lo que se desecha, sino son tesoros, son riquezas. Encontraron riquezas, encontraron comida, encontraron animales, encontraron todo. ¿Por qué? Porque el Señor hizo que todos los que estaban acechando a Israel huyeran. Entonces ellos se encuentran y dicen, no hay nadie. Y comienzan a comer y todo eso. Tenemos que regresar a decirles a ellos que no hay nadie, y que no hay nadie, que aquí hay comida y que aquí encontramos estos despojos. ¿Te das cuenta? No es en un sentido de un tesoro que se escarba y que se encuentra, sino es en el sentido de aquello que se gana en una batalla. Dios peleó la batalla por ellos, ya no había nadie ahí esperando para que ellos murieran de hambre. No, por el contrario, ¿verdad? Ellos salieron y encontraron estos despojos, se alegraron y dieron gloria a Dios. Así nosotros también muchas veces perdemos nuestro sentido de asombro cuando leemos nuestras Biblias. Caemos en el engaño de eso ya lo leí, eso ya me lo sé. Ya, otra vez lo mismo, ya me lo sé. Y bueno, la pregunta que tengo para ti es, si ya lo sabes, ¿lo estás poniendo por obra? ¿Te está causando esta alegría? ¿Te regocijas en su palabra como el que haya muchos despojos, muchas riquezas, mucha comida, mucho gozo? ¿Qué es regocijo? Es gozo, el gozo de cuando lees la palabra de Dios, la esperanza que te trae, el saber que Dios está sentado en su trono, que es el juez, que tenemos una fortísima esperanza para nuestra alma. Vamos a ir a un corte y ya volvemos con más de Creciendo en la Gracia. Ya estamos de regreso, gracias por quedarte. Estamos en el Salmo 119, en esta sección sin versículos del 161 al 168, y el salmista está diciendo, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Despojos no quiere decir lo que sobra, sino son tesoros, y son tesoros los que encontramos en la palabra de Dios. ¿Cómo te acercas a la palabra de Dios? ¿Te acercas buscando sabiduría? ¿Te acercas buscando el corazón de Dios? ¿Te acercas a ella buscando la voluntad de Dios? ¿O te acercas solamente pretendiendo encontrar bendiciones temporales? O tienes un problema y dices, a ver, temor, y vas a todas las referencias de temor. A ver, quiero saber de sabiduría, a ver de hijos, a ver de matrimonio. Esa no es la manera en que nosotros debemos de acercarnos a la palabra de Dios. Si bien debemos estudiarla y si bien debemos conocer de estos temas, no es la manera en que nosotros debemos de venir a ella para poder experimentar regocijo, ¿verdad? Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Dios ha hablado de su palabra, en ella encontramos sabiduría, en ella encontramos sí, tesoros escondidos. Ahí sí, tesoros escondidos que necesitamos meditar, tesoros escondidos que necesitamos poner por obra. Necesitamos entender cuál es el propósito de mi vida, quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. En la palabra de Dios podemos encontrar la historia de hombres y mujeres como tú y como yo, que se han equivocado,
que han pecado, que han sido restituidos por Dios, hombres y mujeres queriendo practicar y poner por obra lo que Dios manda, hombres y mujeres que no han dominado determinados temas y sin embargo Dios añadiendo gracia, misericordia, dirección a sus vidas. Vamos a encontrar hombres con un corazón tan sensible a la voz de Dios. Nos vamos a encontrar con hombres que han desobedecido y han tenido las consecuencias de su desobediencia. Hombres que han desobedecido y se han arrepentido y Dios les ha dado gracia para poder continuar en la vida. Pero, ¿qué dice tu vida de tu amor por la palabra? La palabra de Dios hace que tu corazón arda por compartir los tesoros que encuentras en ella. ¿Entiendes la gracia que recibiste? Hoy puedes decir que tu corazón ha sido alumbrado con este tesoro de verdad que se encuentra en ellas. Mira, en Lucas 6:45 dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuál es tu tema? Escúchate. ¿De qué te estás quejando todo el día? ¿De la economía? ¿De cuidar a tus hijos? ¿De las múltiples quehaceres que tienes en casa? ¿De tu jefe? ¿De la autoridad? ¿De qué te estás? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema de tu vida? ¿Por qué? Porque el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tu tema es lo que hay en tu corazón. Y dice Jesús, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Te acuerdas? Hablamos de fundamentos, hablamos de estos despojos, estos tesoros. ¿Estás poniendo en tu casa como fundamento los tesoros que has encontrado de sabiduría en la palabra de Dios? ¿O estás poniendo como fundamento arena? Arena. Dice, mas el que oyó y no hizo es semejante al que edificó su casa sobre tierra, es decir, sin fundamento. Sin fundamento. El fundamento es la palabra de Dios en nuestras vidas. Si tú no tienes ese fundamento, tienes tu propio fundamento y tu fundamento es muy débil, ¿verdad? Va a venir con ímpetu el río. Va a golpear contra tu casa y tu casa caerá. Tenemos fundamentos firmes en la palabra de Dios en los cuales podemos confiar. Si tú tienes una vida devocional, vas a encontrar esos fundamentos. Si tú decides enfocarte en tener una disciplina de diariamente leer la palabra de Dios y venir a ella con sencillez de corazón a decirle, Señor, háblame, quiero saber tu voluntad para mi vida. No estar buscando bendiciones temporales, no estar buscando respuestas inmediatas. Tienes un problema y corres a tu Biblia y la abres y ahí donde está mi dedo, ahí me tiene que hablar Dios. Eso no es así. No es así. Dios no va a prestarse a ese tipo de cosas. O sea, ese tipo de cosas no son una manera reverente de venir a la palabra de Dios. Recuerda, la palabra de Dios es aquello con lo que tenemos contacto con la eternidad. Porque es lo que Dios ha dicho. Son sus palabras. Es como si Él estuviera susurrando a tu oído y pudieras sentir el aire de su aliento diciéndote cada vez que vienes con esta disposición de corazón a buscar estos tesoros de la palabra. Y nosotros tenemos muchos pretextos para no ser fieles a nuestras lecturas diarias, a nuestros tiempos de oración. Y me gusta cómo Jesús siempre nos da una respuesta a poner nuestras prioridades en orden.
Tenemos muchos pretextos. No puedo leer, no puedo memorizar, me duermo, no tengo tiempo, muchos pretextos. Mira, en Lucas 12, cómo les habla a sus discípulos. Dice, luego dirigiéndose a sus discípulos, aquellos que quieren ser sus seguidores. Le dijo, por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria. Si tendrán suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestirse. Porque a veces decimos, no, es que no puedo leer ni puedo ir a la iglesia porque tengo que trabajar. Porque si no, no voy a tener suficiente alimento ni voy a tener suficiente dinero para vestir a mi familia. Bueno, pues aquí dice, no se preocupen por la vida diaria. Si tendrán suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestirse. Pues la vida es más que la comida. El cuerpo es más que la ropa. Miren los cuervos. No plantan, no cosechan, ni guardan comida en graneros, porque Dios los alimenta. Y ustedes son para Él mucho más valiosos que cualquier pájaro. Es por eso que nuestras prioridades tienen que ser buscar el reino de Dios primeramente y su justicia divina. Entonces, cuando nosotros ponemos este orden de prioridades en orden, podemos decir como el salmista, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos tesoros. Muchos tesoros. Entonces dice, ¿acaso todas sus preocupaciones, regresando a Lucas 12, ¿acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Si conectaras tu preocupación a un conector, ¿podrías añadir un solo momento a tu vida? La respuesta es no. Y si por mucho preocuparse no se logra algo tan pequeño como eso, ¿de qué sirve preocuparse por cosas más grandes? Miren cómo crecen los lirios. Ahora va a poner una ilustración. Los pájaros, ahora los lirios. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Y si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores, que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. ¿Te das cuenta cómo necesitamos para poder tener este gozo de regocijarnos en la palabra, de hallar estos despojos que hay en ella, ordenar nuestras prioridades? Busca el reino de Dios. Dice, no se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber. No se preocupen por esas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo. Pero su Padre ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesiten. Dios te va a dar todo lo que necesiten. Ordena tus prioridades para que te puedas regocijar y puedas ver la palabra de Dios como este tesoro de despojos que te llena de alegría, que te muestra la voluntad de Dios. De esta manera podrás estar rindiendo tu voluntad constantemente y trayendo tu corazón a inclinarse a lo que es verdadero. Vamos a ir a un corte y ya volvemos con más de Creciendo en la Gracia. Ya estamos de regreso, gracias por quedarte. Estamos en el Salmo 119, estamos viendo cuánto alegría trae a nuestro corazón el poder venir a la palabra de Dios, mirarla como esos tesoros, cuánta gozo trae. Dice el salmista, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Y bueno, pues ya vimos en Lucas cómo el Señor Jesús nos anima a poner nuestras prioridades en orden, nos anima a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia divina. Nos dicen, busquen el reino de Dios por encima de todos los demás y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen, pequeño rebaño, pues al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. ¿Te das cuenta? Metas eternas, perspectiva eterna, el reino de Dios que no tiene que ver con comida, bebida terrenal y placeres temporales. Si se vendan sus posesiones, den a los que pasan necesidad. Eso almacenará tesoros para ustedes en el cielo. Y las voces celestiales nunca se ponen viejas ni se agujeran. El tesoro de ustedes estará seguro. Ningún ladrón podrá robarlo y ninguna polilla destruirlo. ¿Qué tan generoso eres en las necesidades de tus hermanos? En tu iglesia. ¿Qué tan generoso eres cuando hay una necesidad
de una persona? ¿Compartes lo que tienes o lo que te sobra? Porque dice el Señor Jesús que donde está nuestro tesoro, ahí estará también los deseos de nuestro corazón. Dice, estén vestidos, listos para servir, y mantengan las lámparas encendidas, como si esperaran el regreso de su amo de la fiesta de bodas. Entonces estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame. Los siervos estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Les digo verdad, Él mismo indicará dónde se sienten, se pondrá el delantal y les servirá mientras están a la mesa y comen. Puede ser que llegue a la mitad de la noche durante la madrugada, pero cualquiera que sea la hora que llegue, compensará a los siervos que estén preparados. ¿Estás preparado? ¿Has encontrado estos tesoros de sabiduría, de verdad, en la palabra de Dios? Todavía tu corazón brinca y tus ojos se llenan de lágrimas cuando encuentras la verdad del amor de Dios en la palabra, en su palabra. ¿O has perdido esa sensibilidad? ¿Has cerrado la palabra de Dios y has abierto libros que, si bien nos edifican, no transforman nuestra alma porque no es la palabra de Dios? ¿Has cerrado este libro maravilloso para ver series, para ver películas, para ver novelas, para poner toda tu atención en noticieros? ¿Qué estás haciendo? ¿En dónde encuentras gozo? Tu gozo es tan temporal porque quizás esté vacío y esté lleno de estas cosas. Necesitas regresar a regocijarte en la palabra, como el que haya muchos despojos. Y dice el salmista, la mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. ¿Qué tanto de las mentiras de este mundo aborreces? Tus decisiones lo dicen. No necesitas decirlo con palabras. Tu estilo de vida lo grita. Tus convicciones dan testimonio si estás realmente fundamentado en la mentira o en la verdad. En la mentira de este mundo. En la mentira de este mundo que es, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. La mentira de este mundo, serás como Dios. La mentira de este mundo no es para tanto. O la mentira que se ha infiltrado dentro de la iglesia, como la iglesia de la Odisea, ¿verdad? La iglesia de la Odisea, que no era ni fría ni caliente, que simplemente decía, vengo y me siento aquí el domingo. Y dijo el Señor, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Me das asco. ¿En dónde estás tú? ¿En dónde está tu corazón? ¿Amas la verdad? Puedes decir como el salmista, la mentira aborrezco y abomino. ¿O amas la mentira de este mundo, su engaño? ¿Estás siempre en pensamientos y en sueños temporales? Así como la descripción, ¿verdad?, de lo que nos acaba de decir Lucas. No se inquieten por lo que van a comer, lo que van a beber. No se preocupen por estas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo. En todo el mundo, los incrédulos están pensando siempre, ¿qué comeremos? ¿De qué viviremos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué? Porque solamente ven aquí y ahora. Sin embargo, Jesús nos dice, no teman, manada pequeña. Su Padre les ha placido darles el reino. ¿Has creído en Jesucristo? ¿Temes a Dios? ¿O tienes una religión solamente? Una religión en donde solamente vas, haces acto de presencia y estás engañado pensando que Dios te tomará en cuenta eso. Y no tienes una relación con Él. Romanos 10 nos dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Con el corazón? ¿Cómo con el corazón? Cuando nos rendimos a Jesucristo. Jesús nos dijo en Juan 5:24, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Has pasado de muerte a vida? ¿Tienes un nuevo nacimiento?
te regocijas en la palabra como aquel que haya muchos tesoros. Has escogido los tesoros de sabiduría y los has puesto por obra, los has probado y comprobado. Has quitado las mentiras de este mundo y has dicho: aborrezco la mentira, la abomino, pero amo tu ley. ¿O estás siendo tibio? La carta a los Hebreos nos dice que de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Estás preparado? ¿Eres un siervo preparado? ¿O no estás listo? Ni quieres que te hablen de la muerte porque te da terror. Si te da terror y te da miedo la muerte, es porque no conoces al Hijo de Dios. Es porque piensas que tu vida está aquí y ahora. Y Jesucristo dijo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. ¿Estás oyendo su palabra? Este es el momento de creer. ¿Estás oyendo su palabra? Este es el momento en que tú puedes hacer la decisión más importante de tu vida, que es creer en el Hijo de Dios y venir a vida eterna. Si ese es tu deseo, permíteme orar por ti. Y Señor, yo pido que todos aquellos que en este momento la luz de tu palabra les está resplandeciendo, Señor, dales fe y dales confianza en que los méritos de tu Hijo pueden ser perdonados sus pecados y pueden venir arrepentimiento, Señor. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos a confesar, Señor, que te necesitamos, Señor. Que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero que en ti hay vida eterna. Que creemos por fe en tu Hijo. Y hoy, Señor, voluntariamente entregamos nuestro corazón a tu autoridad y a ti. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, muchas gracias por acompañarnos en Creciendo en la Gracia. Es un gozo para mí que me acompañes. Si tú hiciste esta oración acompañada de fe y confianza, recuerda tres cosas importantes. Lee la palabra de Dios, mantén una relación de oración con Él y algo muy importante, congrégate. Nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano, estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee, y nos reunimos domingos 1:00 p.m. Yo te dejo en la gratísima compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos.